pacientes es, eso ya lo he hecho y no funciona bien. Eso que usted me sugiere ya lo he hecho y no va bien. Esto ya, uy, yo lo he probado todo lo he probado, todo, ¿no? Vale. ¿Qué busca el relato? Generar un atisbo de duda, parar esa manera de sufrir, esa manera de reflexionar. Bueno, esto nos lleva a un asunto que es el concepto de inteligencias múltiples, ¿no? ¿Sabéis? Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero el coeficiente intelectual, el test de coeficiente intelectual tuvo una gran crisis hace muchos años porque no mide lo que dice medir, ¿no? No mide la inteligencia, mide la adaptación cultural, ¿no? Y tuvo, bueno, muchas crisis con respecto a eso, ¿no? Entonces, hubo una serie de autores que hablaron de que el ser humano tiene inteligencias múltiples, tiene varias inteligencias. El más conocido, Gardner. ¿Conocéis el proyecto Spectrum de Gardner, que habla de 9, 8 tipos de inteligencias, ¿no? La vieja ley de reforma educativa española hablaba de 3 tipos de inteligencia, ¿no? La comunidad científica está de acuerdo, más o menos, en que hay 3 maneras de pensar sobre la realidad. La primera, y la que entra en el sistema perceptivo reactivo, es la inteligencia sensorial y emocional. Es la más rápida, ¿no? Hay gente, ahora últimamente se dice mucho, este tiene inteligencia emocional, este no tiene inteligencia emocional, ¿no? Y es la más rápida, la que los niños tienen cuando son pequeños. Entonces, entran aquí, bueno, dale un beso a esta señora, no se lo dan. Dale un beso a la señora de al lado, a esa sí que se lo da. ¿Por qué? ¿No? Pues porque aplica su inteligencia sensorial, esta no me gusta, esta sí. Quizá es el olor, el tamaño de su boca, no sé. A esta no le doy un beso, a esta sí le doy un beso, ¿no? Inteligencia sensorial y emocional. Todo sufrimiento, toda dificultad, que podemos poner aquí, todo problema, todo conflicto, tiene una experiencia sensorial. Doctor, soy alcohólico. Ah, ¿qué le hace sentir? Esa es la pregunta clave. Pues unos dirán vergüenza, otros dirán miedo, caer enfermo de algo más grave, otros dirán solvencia. Cuando bebo me encuentro mejor, ¿no? Por lo tanto, toda dificultad tiene una experiencia sensorial y emocional. Toda dificultad. Dislexia, alcoholismo, adicciones, desamor, ¿no? Todo, ¿vale? Inteligencia sensorial y emocional. El segundo tipo de inteligencia, racional. Un discurso acerca del sufrimiento. ¿Y por qué me pasará esto? ¿De dónde vendrá? ¿Desde cuánto estoy así? ¿Qué historia tiene esto? ¿Hay más gente como yo? ¿Será por culpa del sistema? ¿Será una cosa genética? Todo el tipo de discurso que tiene alrededor del sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, hay una experiencia y un discurso intelectual, ¿no? Que a veces llega muy lejos. Llega muy lejos. Ahora os diré por qué. Y el tercer tipo de inteligencia es exploratoria, que es algo que la dificultad te hace hacer o no hacer. ¿Vale? Por lo tanto, la racional sería cabeza, la emocional corazón, la exploratoria mano. Y el aprendizaje se produce así también. Hay cosas que es mejor aprenderlas comprendiéndolas y hay cosas que es mejor aprenderlas haciéndolas, ¿no? Si él me enseña a mí un entrenamiento físico, a lo mejor en un momento dado me dice, mira, vamos al campo y lo haces. Entonces yo puede que comprenda más si hago la pauta que si me la aprendo de memoria. Yo diré, pues yo creía que no sabía hacer esto y mira, resulta que si me sale, este maniobra es mucho más difícil de hacer de lo que yo pensaba, ¿no? Yo haría esto que él me dice, pero solo 20 minutos, no 30.
¿no? Pero porque lo he hecho, ¿no? La educación física, la cocina, muchos oficios son mejores explorarlos que comprenderlos o sentirlos, ¿no? Pero siempre hay esas tres inteligencias en marcha, ¿sí? Es importante en la entrevista, cuando tú te pones con un compañero o con una compañera a trabajar sobre una dificultad, saber qué tipo de inteligencia le está generando más problema. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un hijo adolescente y me crea mucha zozobra en mi casa, ¿no? No me aclaro con él, antes me quería mucho, me dejaba que le tocara, ahora no me deja que le toque, no puedo jugar con él, tengo esta dificultad, ¿vale? Entonces el asunto, hay tres grandes preguntas, tres grandes autopistas. La primera es, ¿y qué te hace sentir eso? Pues miedo a que no me quiera más. Podría ser una vía. O que me desprecia, siento que me desprecia, que ya no me valora como antes. Yo antes era su héroe y ahora no soy nada para él, ¿no? Y me siento más solo, ¿no? Segunda pregunta para la inteligencia racional. ¿Con qué crees que tiene que ver? ¿A qué crees que se debe? Causas, también llamado por algunos autores las metáforas del síntoma. ¿Con qué otras cosas crees que tiene que ver? ¿Vale? A veces son racionales, a veces son intuitivas, ¿sí? Y mente exploratoria. ¿Y entonces tú qué haces cuando se presenta el problema? ¿O qué dejas de hacer? ¿Y dónde pasa? ¿Y dónde no? Por ejemplo, cuando mi hijo el mayor era adolescente, la comunicación se estropeó, excepto cuando íbamos de viaje. Cuando íbamos de viaje, la comunicación se arreglaba mucho. Pero de viaje, aunque fuera al pueblo de al lado, ¿no? Fuera de casa. Por lo tanto, moraleja, cuando quería hablar con él de algo en serio, nos íbamos de viaje, ¿no? Entonces, ¿dónde pasa, dónde no? ¿Qué puedes hacer tú para estropearlo más? ¿Qué puedes estar haciendo tú para mejorar? ¿Vale? ¿Eso se entiende? ¿Vale? Es muy importante en la entrevista, no solamente para cuentos, sino en cualquier entrevista, para trabajo social, para psicólogos, para esta tríada, ¿no? De decir, pero bueno, porque la gran pregunta es, ¿en qué sentido esto es un problema para ti? Porque cuando te plantean un problema, tú te quedas con la mente en blanco. No, mira, mi problema es que no aguanto bien el ruido en la ciudad del tráfico. Ah, vaya. Me mató. Ahí tiene que empezar la entrevista. ¿Y en qué sentido es un problema para ti? ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir, mejor dicho? ¿Con qué crees que tiene que ver? Creo que tiene que ver con que a mi madre también le pasaba. Creo que tiene que ver con que han dicho un estudio científico que los decibelios son demasiado altos para el sonido, para el oído humano, etc. Creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? ¿Y qué haces? Pues me voy al campo a correr. Ah, vale, buena idea. O no, o me pongo a gritar porque estoy desesperado. Ah, mala idea, ¿no? ¿Vale? Eso es. En la entrevista lo más importante es identificar cuál de los tres tipos de inteligencia está generando más dificultad. Los cuentos de hadas estudiados por los psicoanalistas, que algunos de ellos tienen 3.000 años, 3.000 años. A ellos les llama la atención porque un cuento tiene tantos años. ¿Qué es lo que le ha permitido sobrevivir el paso del tiempo, las modas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues algunos cuentos como Juan de Hierro, que tiene 3.000 años, ¿no? Manejan tres tipos de mensaje a los tres tipos de inteligencia. En la inteligencia racional, el personaje más importante del cuento de hadas, o el personaje que simboliza la inteligencia racional, es el rey. El rey en los cuentos de hadas formula el problema intelectualmente. Dice, no tenemos dinero. Nos han declarado la guerra a los del reino de al lado. La princesa está triste. La reina está enferma. ¿Vale? Es el que formula intelectualmente el letrero, el rey.
Pero el rey se atasca. No tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Necesita otra fuerza que lo movilice hacia la solución. En el caso de la inteligencia emocional, El héroe, ¿no? es el héroe. Exacto, gracias. El héroe, que es el que moviliza la cosa hacia la solución. El héroe es todo corazón, todo fuerza. Normalmente en los cuentos de hadas, el héroe no es muy listo. Es, La esperanza. sí, es el que hace. Y le pregunta al Pecho rey, de... ¿qué hago? Y el rey no lo sabe. El rey está atascado en su neurosis. Dice, no lo sé. No, yo saco la espada y voy. Pero, ¿qué tengo que hacer? No lo sé. Soy solo el héroe. Soy la inteligencia emocional. No sé lo que tengo que hacer. Necesitan una tercera fuerza que desatasque, que triangule eso, que lo saque afuera. En el caso de la inteligencia exploratoria es el hada. Que es lo creativo, ¿no? Sí. El hada. La fuerza infinita de las opciones de conducta. A veces, el hada establece sortilegios y rituales difíciles de entender para la mente racional. Porque necesita desorientarla. Si la mente racional comprende enseguida, bloqueará la solución. ¿Esto se entiende? Ah, sí, esto ya lo hemos hecho, claro. Sí, esto es... Sí, no funciona. ¿No? Por eso, el hada, la maga, la bruja, se ve obligada a establecer un ritual poco comprensible. Pero Bernardo, ¿no nos puede pasar que muchas veces ciertas áreas invaden a otras áreas? Sí. Porque, claro, te puedes recargolar en el tema de lo pensar y te va y no sacas, o sea, no, digamos que paralizas la parte más exploratoria. Es falso. Porque es un artificio pedagógico para explicar una cosa que no existe. Las personas no tienen una inteligencia emocional, racional y exploratoria. Las personas son Todo, personas, claro. ¿no? Y a veces, y todo lo emocional afecta a las ideas. De hecho, si no has dormido bien, tu sistema de creencias cambia. Si tienes hambre, quieres menos a tu familia, ¿no? Entonces, todo eso afecta de una u otra manera. Lo que pasa es que para establecer una tijera con la que podamos entrar al sistema, por eso necesitamos identificar una de ellas. Pero como dice ella, esto es un artefacto pedagógico que es falso. La gente tiene un hígado, pero no un pensamiento exploratorio, ¿no? Es decir, un terapeuta sistémico diría, es que mi inteligencia exploratoria me dice que, la ha traído, porque nunca he visto ninguna, ¿no? O sea, no es un objeto, sino que es un sistema para explicar esto, ¿no? Por eso, el hada a veces establece sortilegios difíciles de entender para la mente racional y para la emocional, ¿no? Son raros, porque lo que busca es otra cosa. Lo que nos hace sufrir en el dilema, cuando tenemos un dilema, lo que nos hace sufrir en el dilema no es tener varias opciones de conducta, porque tener varias opciones de conducta es bueno. Puedo hacer esto, ¿no? Lo que nos hace sufrir es quedar parados ante las opciones de conducta. ¿Salgo o me quedo?